Amén. Ok, ok, saludos, bendecidos, qué agradable y qué grato honor nos brinda el Señor de poder salir una vez más a través de estas redes sociales, llegar a un sinnúmero de personas, todo esto generado desde allí, desde Cielos Abiertos, Buenos Aires, Pastor Miguel, qué agradable, Pastor Manuel Mora, Valparaíso, Chile, Pastor Marley en Brasil, y Dios, por Sí. cierto, nos permite que a través nuestro y otros consiervos ministros en América Latina podamos estar reunidos y que se produzca esta retroalimentación que a la vez es tan saludable en tiempos difíciles, escenarios complejos como lo que estamos viviendo nosotros aquí en América Latina y el mundo. En otras latitudes pareciese que nosotros le estamos mirando las espaldas porque ya van de vuelta y nosotros como que estamos ahí entrando recién en la etapa más crítica. Solo decir finalmente que estamos firmes en la roca, firmes en el Señor, y estos tiempos y estos momentos, por cierto, los vivimos con la guía, confiando en la soberanía del Señor, sidos en Él, y desde nuestro escenario, que es hoy, este es el púlpito en el cual tenemos poder alimentar y bendecir y llevar el pan celestial, el maná, a cada persona que nos ve, nos sintoniza en distintos lugares, distintos hogares de América Latina. Miguel, hoy tenemos un tema. Se cortó allí, Manuel, no está llegando bien tu señal. Ahí sí, Ahí, ahí sí, Manuel. Manuel, háblanos allí. Ahí sí. No sé dónde quedé. Estabas Ahí. diciendo del tema. Hoy nos... Ok. Gracias. Bueno, ¿te acuerdas que la semana pasada estuvimos hablando de la gracia del Señor? Exacto. Y vimos distintas líneas, no interpretaciones, sino distintas experiencias que cada cual vive, disfruta, porque la gracia del Señor es un disfrute, la gracia del Señor es Cristo. Yo quiero, Miguel, partir con el mismo versículo que partimos la semana pasada, poder hacer una pequeña introducción y luego continuamos con cada uno. Dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Intentábamos decir la semana que el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, es el nuevo pacto en sombras, tipos y figuras. Cada hecho, cada experiencia, cada historia que nosotros leemos, vemos en el Antiguo Testamento son imágenes, fotografías, que el apóstol Pablo dice que todas esas cosas están escritas y hechas para estos tiempos. Por lo tanto, lo que nosotros extraemos de todo lo que hay en el Antiguo Testamento es la vivencia misma, la experiencia misma que tenemos en la persona de Jesucristo. La gracia, decíamos la semana pasada, lo veíamos en dos áreas. Primero que todo, la gracia como la impartición de Cristo en nosotros, en la persona, valga la redundancia, de Cristo, y la gracia cuando comienza a ser vertida a otro en expresión y en manifestación. Yo quisiera detenerme esta tarde en lo siguiente. En la vida práctica de cada uno, hay dos experiencias en la vida de un creyente. La experiencia o mentalidad más bien, de tener una gracia temporal y tener una gracia permanente. Creo que cuando la revelación de Cristo, de la gracia de Dios en nosotros, que nos fue dada, es obtenida, no ha sido procesada del todo, no hemos crecido
no hemos madurado. Siempre la gracia la vamos a ver como una experiencia terminal, como una experiencia temporal. Terminal lo digo porque vive de experiencias momentáneas. Uno va a un culto de día domingo y uno tiene, y transitamos por ese tiempo donde uno dice, hubo una presencia de la gracia de Dios y esta gracia me va a sostener hasta el día martes, pero el día martes tiene que haber otro culto de modo que pueda activarme nuevamente para yo llegar finalmente al día jueves y así sucesivamente. Se ha interrumpido nuevamente. Tal vez. Se me fue de nuevo. Sí. A ver si alguien puede continuar. Yo voy a tratar de arreglar un poco acá el sistema porque tenemos hartos problemas con internet. Así que no se quede solamente para descifrar esto. Hay una gracia temporal, digo, en la vida práctica de las personas, y hay una gracia permanente. Cuando la gracia permanente de Dios, de Cristo en nosotros, no nos ha sido revelado del todo, siempre vamos a de día en día. Se escucha, Manuel, se escucha mal, perdóname. Tal vez tendrías que, no sé si con el paquete de datos o alguna, porque llega mal. Llega entrecortado. Sí. Seguimos y tú procuras corregirlo eso, ¿te parece, González? Bueno, Mora, si tú quieres, y después Marley. Ok. Bueno, Manuel estaba hablando acerca de... Ahora me ven bien. ¿Te escuchas bien? Sí. Manuel, trata de ver como a modo de información. Trata de bloquear todo lo que tenga hacia afuera, contacto, mail, todo eso, si no te va a comer los megas. Estoy ocupando los datos ahora, tranquilo. Sí, eso. Ya, exprésate nomás, dale. Tranquilo. Todo de nuevo, amados hermanos, buenas tardes. No, mira, básicamente es esto. Cuando nosotros no tenemos la revelación del Cristo en vosotros, como expresión, como manifestación, como esa gracia, la gracia que nos fue dada, no como una experiencia pasajera, sino como una verdad real en nosotros, la cual va creciendo, la vida de Cristo va creciendo, y es todo lo suficiente que nosotros requerimos. Si aquello que nosotros comprendemos que es toda una temática que es la vida misma de Dios dentro de nosotros, pero no lo tenemos claro, y ya voy a decir quizás en la segunda parte por qué muchas veces no lo tenemos claro, pero cuando eso no está, siempre vamos a depender de una gracia temporal. Cuando no tenemos revelación de la gracia permanente en nuestras vidas, vamos a requerir siempre de una gracia temporal. Cuando se escribe a la iglesia de Apocalipsis en el capítulo 3, a la iglesia de la Odisea, mira, se usa la palabra tú eres pobre. Pobre. Y esa pobreza indica que, bueno, la pobreza significa ausencia de algo. Por lo tanto, esa iglesia había algo que ellos no habían acumulado, a lo cual ellos no habían accedido. Es una escasez. Ellos tenían una escasez pasajera. Perdón, no era una escasez pasajera, sino era un vacío continuo, era una pobreza que ellos tenían. Que no es lo mismo que pobreza espiritual. Ya hago un paréntesis, y pobreza espiritual también es ausencia de algo. Porque pobreza se define como, creo que un día lo conversábamos acá en Chile, se define la extrema pobreza cuando alguien no tiene lo básico para poder vivir. Cuando no tienes luz, cuando no tienes agua, cuando no tienes alcantarillado, aquello se llama acá en nuestro país pobreza extrema. Es decir, tú entras a esos pequeños hogares y no hay nada, nada. Eso es pobreza extrema.
Entonces, mientras más vacía esté la casa, más pobreza hay. Entonces, esa pobreza, la pobreza espiritual para nosotros tiene que ver que mientras más vacía esté la vieja criatura, el viejo hombre en nosotros, luego viene Cristo con toda su riqueza, viene con el camión, viene con la mudanza, viene con todos los muebles y Él toma control absoluto de nuestras vidas. ¿Correcto? Ya estoy completo en él. Cuando Apocalipsis le habla de pobreza a la iglesia, es porque esa riqueza no estaba. Entonces voy al punto. Nosotros tenemos mucha gente que no tiene revelación de lo que son las riquezas inescrutables de Cristo en nosotros, no tiene la revelación de lo que es la esperanza de Cristo en gloria, no tiene nada de revelación de lo que es el libro capítulo 1 del libro de Efesios, y todos venimos de allí, por favor, con mucha humildad estamos diciendo esto porque todos hemos transitado, ¿ya? Y hablaba Manuel la semana pasada cuando nosotros nos conducimos en un escenario en que vamos de gloria en gloria. Entonces, punto, digo, cuando la gente no ha tenido revelación de lo que es esa gloria, la presencia de Cristo en nosotros, luego vas a requerir y vas a necesitar de una gracia permanente. Por eso Manuel, González, permíteme interferir o preguntarte algo y trabajar sobre eso. Hay veces en Argentina hay una expresión de que lo que pasa es que hay todo un trasfondo de ir a la iglesia, como tú decías, tomar un poco de gracia y con eso subsistir unos días, y tú aclarabas de que no hay una revelación de la gracia permanente. Hay una expresión que es muy desacertada y fuera de orden en Argentina que se dice: me voy a poner las pilas con Dios. ¿No? Es como que me enchufo, me desenchufo, me enchufo. Y yo quería ir trabajando o ir dialogando contigo sobre lo mismo que tú estás hablando. Yo creo que es ese pensamiento erróneo que existió en los cristianos de decir, bueno, voy 2 o 3 reuniones, me pongo pila y después sigo, ¿no? Es un poco ese pensamiento que tú estás diciendo. Claro, y sobre eso podríamos entrar a conversar, porque el punto es que aquello te va a servir justamente hasta instancias o experiencias en relación a la vida cotidiana, a la vida diaria, a la vida práctica, porque te das cuenta que la gracia temporal no te va a servir para un problema X. Uh-huh. La gracia temporal no te va a servir. Acá podemos usar otro ejemplo. El enchufar o el desenchufarse también puede ser cuando te falta gasolina para el carro. Entonces necesitas, acá en Chile le llamamos un servicentro, ¿cierto? Donde tienes que ir, tienes que cargar, 40, 50 kilómetros más adelante tienes que cargar, y hay gente que se lleva cargando las pilas, como tú dices, o recargando el martes porque no le va a servir para el jueves, se recarga el jueves porque no le va a servir para el domingo, y usan los cultos justamente para eso. Necesito, como tú dices, ir a cargar las pilas el martes porque me van a ayudar para el viernes, para el jueves, voy a cargar las pilas ¿pero por qué? Porque tienen mentalidad de una gracia temporal, a mi modo de ver, porque no le ha sido revelada la gracia permanente. Y la gracia de Dios no sale, entra, vino, se estableció en nosotros en la persona de Jesucristo. Por allí podríamos empezar. Manuel Mora. Sí, amén. Bueno, amados, sean bienvenidos todos. Yo les doy también la bienvenida y gracias por este tiempo que nos permiten también estar juntos aquí. Estaba tratando de ubicar un comentario que había escrito por ahí con respecto a lo que tú estabas hablando de la gracia, ¿no? Porque en verdad que el tema de la gracia es un tema tan riquísimo que tiene tantas aristas, porque la gracia es la expresión de un hijo, la gracia es la expresión de un hijo en la plenitud de Cristo. Por eso la Biblia habla de Cristo como lleno de gracia, ¿no? Y nosotros recibimos de Él esa gracia. Por lo tanto, a lo mejor
la palabra que voy a decir podría sonar un poco soberbia, decir que la gracia a nosotros nos habilita tanto como habilitó la gracia a Jesucristo. La gracia que operó en Cristo es la gracia que está operando en nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque Dios no nos podría pedir llegar a la medida y a la estatura de Cristo si Dios no nos proveyera lo mismo que le proveyó a su Hijo. Por lo tanto, cuando Efesios a nosotros nos dice que tenemos que llegar a la medida y a la estatura de Cristo, estamos hablando que Dios puso a disposición de la iglesia, de sus hijos, de nosotros, puso a disposición nuestra toda la llenura de la gracia para poder expresar a ese Hijo como el Hijo expresó toda la voluntad del Padre en la plenitud que la expresó. ¿Me van siguiendo lo que quiero manifestarle entonces? Sí, sí. Porque parece ser que en el tiempo, en los años, acá en Chile se usaba una frase que yo creo que Manuel se va a acordar aquí. Yo no sé si en algún momento se usó esta frase en Argentina o en Brasil, que normalmente los líderes decían: no me mire a mí, mire al Señor porque yo soy imperfecto. Claro, en alguna medida está diciendo una verdad, pero está diciendo una verdad que está desmarcada del compromiso que el ministro tiene que tener. Porque Dios a nosotros nos llamó a ser un libro abierto, una carta leída por todos, nos llamó a ser personas totalmente legibles, personas sin incertidumbre, y cuando hablo de personas sin incertidumbre, personas que no tienen nada que esconder, que son un libro abierto en este caso, y pareciera ser que la grandeza de Cristo le permitió, la grandeza que es la gracia, que es la que estamos hablando hoy, porque tengo un significado de lo que la gracia es, y lo quiero aplicar en la segunda parte cuando me toque la posibilidad para poder ahondar en esto. Porque pareciera ser que la gracia está tan minimizada, y cuando la gracia se minimiza, no podemos expresar al Hijo lleno de gracia. Si nosotros usamos el argumento de la imperfección, de que tienen que entenderme, que yo no soy perfecto, que yo no soy aquí, que yo no soy allá, lo que hacemos es desmarcarnos de la gran asignación que Dios le ha dado a la iglesia, al cuerpo, al organismo vivo que es la iglesia, para representar como cuerpo al Hijo que es la cabeza de esta iglesia y de este cuerpo vivo. Entonces, el apóstol Pedro nos habla acerca de la gracia, ¿no? Y nos habla en 2 de Pedro capítulo 3, verso 18, nos dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de lo que estaba hablando Manuel, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta es la parte final de la segunda epístola del capítulo 3, esta es la despedida del apóstol. Y pareciera ser que la gracia, de acuerdo a esto, es como la medida de fe que se nos entrega. La gracia no es estática, sino que es algo que va manifestándose en el tiempo a medida que esa gracia va siendo usada, invertida, y va siendo la benefacción de muchos que necesitan gracia. Así como nosotros necesitamos la gracia de otros, otros necesitarán tu gracia. Y allí es cuando la gracia tiene su total operación dentro de la asignación que Dios nos ha dado a nosotros. Eso. Marley. Sí. Saludos a todos, mucho gusto estar acá y estar siendo enriquecido por tudo que Manuel González aporta, Manuel Moura, Pastor Miguel también. Eu estava pensando que não há como não analizarmos o processo. O processo é muito importante nesse contexto, porque a graça
deve estar crescendo cada vez mais em nós outros, pero que isto também requer processos em direção à madurez, à maturidade. Nós outros podemos ver que José, em Egito, era um jovenzito, teve sonho, uma imagem da expressão de Deus e de sua graça em tempos futuros. Haveria uma expressão de graça, de misericórdia, de amor, de bondade de parte de Deus, pero que do tempo da promessa de governar até sua realização, 13 anos, porque era um jovenzito, ele deveria expressar a graça, e sabe que José é uma tipologia de Cristo. E para expressar a graça ao qual Deus o designou, haveria uma necessidade de um processo de maturidade fluir em sua vida, para que a graça de mãos dadas juntas com a madurez pueda realizar os desígnios, a expressão de Cristo, do propósito do Senhor. Jacob tinha que expressar também, porque a Bíblia haveria uma promessa de Deus para expressão através de sua vida, pero que teve que sair da casa de seu padre, não estava listo para essa expressão nesse tempo. Se quedou mais de 20 anos com seu tio, Labão. É Labão em espanhol? Sim, Labão. Labão. E quando já pensava que estava listo para seguir adelante, Deus habla, tu tens que regressar, tens que retornar para a casa de tu padre, porque não saíste bem. Não saíste bem da casa de seu padre. Então, se para que você pueda avançar em no crescimento da graça de Cristo e fluir nessa graça, você não pode deixar para trás portas abertas que necessitam ser cerradas, capítulos de sua vida que necessitam ser concluídos, encerrados, porque aí está uma porta aberta que tens que cerrar. Então Deus habla a Jacob, tens que regressar, tu não podes avançar. E Jacob sabia que regressar seria chocar com seu irmão, Saúl. E Saúl representa a lei, Jacob, a graça. E Saúl queria, há mais de 20 anos, queria encontrar com seu irmão e descarregar sobre sua vida sua ira, sua raiva, a lei, porque tu me quitaste meu direito, tu me enganaste a meu padre. Ay, se nos cortó. Se nos cortó. Marlis. Marley. Muy bueno. Miguel. Bueno, agradezco como todos ustedes que con todas sus responsabilidades. Ahí está Marley. Ahí vamos. Sí, Marley, te doy, sigue. Então, se na parte prática da graça hoje, na parte prática, há uma mescla de lei e graça. Em algum momento nós outros exercemos a lei porque é meu direito, eu quero, tem que ser dessa forma.
E em algum outro momento, a igreja, nós outros, estamos tentando exercitar a graça. Então, se Esaú e Jacob era um encontro de la lei com a graça. Jacob não merecia nada, pero que a graça de Deus o alcançou. E quando encontra com seu irmão, bueno, a história é larga. Manda regalos para seu irmão e tudo. Há uma estratégia para que ele pueda, quem sabe, fugir do combate, do conflito, pero que Deus tocou em su perna. Deus aniquilou sua estratégia. Então, se Jacob teve que encontrar com seu irmão, passou adiante de todos e foi encontrar com seu irmão, se encurvou várias vezes e quando chegou diante de seu irmão, a graça é maior que a lei, porque na graça há amor, há fé, há compaixão. A lei delante da graça não pode se sustentar. Tuvo que se encurvar diante da graça. Jacob abraçou seu irmão Esaú, beijo em sua paz, e seguiu seu caminho. Então, se a parte prática da graça envolve processos, pastor Manuel Gonzalez estava falando de temporal graça, e graça é permanente. As coisas temporais são eventos que passam, pero que necessitamos de processos. José teve que passar 13 anos em processos. Jacob, mais de 20 anos em processos, para que pueda expressar a graça. Então, se a graça requer prática, e a prática requer processos, e processos requer paciência, persistência. Seria isto por ahora. Gracias, Marley. Yo estaba introduciendo en la gratitud de todos ustedes, pastores, de brindarme este tiempo y de brindar a nuestra gente y este espacio. Todos son autoridades con una casa de fe, y que podamos tener este tiempo es una bendición. Y yo me deleito en poder ver estos diferentes contenidos de la gracia en una mesa de comunión. Una de las cosas que, como la gracia no solamente es tan diversa, sino que opera en diferentes áreas, o podríamos decir funciones, como la gracia salvífica, o lo que presentaba Marley, la ley y la gracia, donde la ley sacó a luz el pecado y la gracia es por encima de la ley. Y lo que presentaba nuestro querido González es acerca de esa gracia que portamos, ¿no? Yo voy a poner mi parte, que la gracia es la sustancia, es la naturaleza de Dios en nosotros, es la sustancia invisible, no visible, porque lo que ven los ojos físicos, si lo observamos al Señor Jesús, veían al Jesús terrenal, pero cuando Juan escribe que estaba lleno de gracia, que dentro de él estaba esa sustancia invisible, que es la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo dentro nuestro. Que por cierto, lo que expresa Marley es un direccionamiento del desarrollo de la madurez en los procesos para expresar esa gracia que cargamos, y también en los propósitos que Dios tiene para con nosotros. Pero en la comprensión voy a
seguir con lo que interrumpía a González, en la comprensión, esa comprensión religiosa de una persona que se convirtió y está yendo a la iglesia y que toma un poco y recibe y se siente bien y sus emociones se sienten en paz y en comunión con Dios, y lo que decíamos antes, me enchufo, me desenchufo, cargo nafta o me cargo las pilas, como le querramos decir, es que no ha habido una comprensión y Dios nos dé hoy la claridad, la direccionalidad en el diálogo para revelar lo que Manuel González decía, de poder tener claro la gracia permanente o eterna que hemos recibido en Cristo Jesús, esa naturaleza. Y que es fundamental cuando nosotros comprendemos, hay un concepto de ir a la iglesia tal vez con un trasfondo religioso como para sentirme bien, pero la realidad es que cuando la Escritura nos enseña o cuando se nos revela que el Hijo de Dios, que es el Verbo, que es la palabra, y esa palabra es la sustancia, o porta o tiene la sustancia que yo necesito, que es fundamental para mi vida, que es lo que citó el Señor cuando fue llevado al desierto y que cita allí de Deuteronomio capítulo 8, en el versículo 3, en donde dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Para hacerte saber, necesitaban saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. En otra traducción dice, lo que procede de la boca de Dios. Entonces, como decía Marley, el proceso madurativo, el crecimiento, la idea de ir a la iglesia o de asistir a la iglesia para cumplir un ritual, para no perderme la salvación y decir, me salvo del infierno y quiero ir al cielo, cuando uno comienza a comprender que necesito esa sustancia, porque en Él está la vida. Y la vida es la luz de los hombres. Y yo necesito comer ese maná, esa porción, esa provisión. Y en ese maná está la sustancia. Porque dice que lo sustentó con maná. Mientras el pueblo de Israel estuvo en el desierto, 40 años no comieron otra comida que no sea maná. No había vida fuera de la nube. Fuera de la nube había muerte, el desierto, el sol abrasador, no había provisión, la tierra no producía, no había manera de cómo. Tenían la roca que les proveía el agua y la nube, y se caía el maná cada mañana. En ese rocío se depositaba maná todo alrededor del campamento y tenían que salir de sus casas y comer el pan diario cada día. Cada día un padre de familia salía y recogía el pan para cada día. Entonces, cuando los discípulos y la gente que seguía al Señor, y el Señor les habla de que Él es el maná que vino del cielo, la gente le dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Y Jesús le dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Eso es una figura del Cristo. Y en ese Cristo que nosotros comemos y nos alimentamos, está la sustancia y tenemos la naturaleza, tenemos al Cristo dentro nuestro. Y necesito cada día ese maná fresco y comprender que no es así como hay una figura de que cuando Dios le habla a Moisés y le dice, voy a probar al pueblo con esto, tienen que juntar maná por cada día, menos el Shabbat. ¿Quieres interrumpir, Manuel Mora? ¿Quieres hablar algo? Ah, pensé que pusiste la mano como para dialogar algo. Y es ese maná que toda familia tenía que salir a recoger para el sustento. No había otra comida. Es la figura que nosotros tenemos que comprender, que el hombre, el ser humano,
no hay vida si nosotros no somos alimentados y provistos cada día de ese maná, y no es por religión, no es para quedar bien con los pastores o las autoridades, ni para mostrar una imagen. Yo necesito el maná, necesito comer esa sustancia, comer ese maná, alimentarme de la palabra de Dios, y cada día, y esa sustancia va a quedar en mi cuerpo. Es lo que me mantiene a mí espiritualmente vivo, lleno, nutrido. En ese maná están los nutrientes espirituales. Es como cuando una persona recibe las vitaminas, los calcios. En el maná espiritual es todo lo que necesitamos para la vida espiritual, para la vida física, la vida natural, porque ahí está todo. Entonces, cuando comprendemos que en Él está la vida, y esto no se trata de religiosidad, sino de un principio, porque Marley, cuando habló de las puertas abiertas y los procesos no resueltos, también ahí está estableciendo principios, que si no cerramos esas puertas, le estaremos dando lugar al diablo, y es como que el diablo nos va a tener retenido a ese punto no resuelto. Y son principios espirituales, son fundamentos y son bases, que es lo que le da soporte a nuestra vida. Entonces, así como decía nuestro querido Marley, si Jacob no resolvía eso, no podía alcanzar lo otro. Entonces, estaba retenido, pero también Marley trajo la revelación de cómo opera la gracia sobre la ley. Así que también esa es otra función de la gracia. Porque en la gracia hay vida, en la ley solamente saca a luz el pecado, y la vida está en la gracia. Tengo más para que podamos explayarnos, pero quiero volver a González para seguir hablando sobre esos puntos que él estableció. Sí, continúo con lo contribuye mucho todas las gracias que cada uno de ustedes tiene, porque Jesús mismo dijo, vuestros padres comieron maná y murieron. Exacto. Por lo tanto, hay un maná que es momentáneo, que es temporal, no es permanente. ¿Correcto? Amén. Amén. Es decir, el tipo, sombra y figura siempre va a ser temporal, nunca va a ser permanente. Yo soy el pan, el que de mí come nunca más tendrá hambre. Amén. Esa gracia es la que fue impartida en cada uno de nosotros. Pero cuando la gente se queda solamente con la sombra, claro, volvamos a lo temporal. Si tiene la sombra del día domingo, va a ser temporal. Jesús dijo, hablando del templo, ustedes han hecho del templo cueva de ladrones. Esa expresión es muy dura, pero se la dijo a los religiosos, ¿ah? No se la dijo a la gente que transita un día domingo con una esperanza de entrar a un templo, rezar y se va. No, le está hablando de los religiosos. O sea, le está hablando a gente consciente que usa el pasillo de un determinado lugar para ablandar su conciencia. Entonces, yo voy el domingo, hago de ese lugar una cueva de ladrones para ablandar mi conciencia, con la salvedad que luego vengo el martes y luego vengo el jueves y así sucesivamente. ¿Pero por qué? Porque es un efecto de una causal. La causal es que no le ha sido revelada la gracia permanente que está en ellos. Amén. Cuando uno va al apóstol Pablo, el apóstol Pablo, bueno, si vamos a hablar de la gracia, creo que el mejor referente que uno tiene es el apóstol Pablo. Él, dentro de las cartas que más expresa la vivencia tangible, la práctica de la gracia del Señor, él lo habla en primera carta y segunda carta del libro de Corintios. Cuando habla en Corintios capítulo 12, dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, solamente Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Por lo tanto, él experimentó la gracia a niveles, y luego habla y enseña todo lo que enseña.
Pero cuando él habla de Romano, en Romano él habla del pecado, habla de la ley, habla de la condenación, habla del hombre de la vieja creación. Y cuando después nos saltamos Corintios y vamos a Efesios, ahí se van, como decimos en Chile, se va en otra volada, o sea, ya nos remonta a los lugares celestiales y queda ese vacío allí entre qué pasa con el pecador regenerado que rápidamente se va al tercer cielo, y en Corintio él pone la humanidad, la expresión, la vivencia de lo que significa experimentar y vivir la gracia. Entonces, hay momentos, por ejemplo, cuando Pablo hace mención que no necesariamente estaba inspirado, no necesariamente había tenido una revelación. Cuando él dice, lo expone ante un momento determinado y él dice más, doy mi parecer, es decir, no tengo la inspiración, no tengo la revelación. Dice, como a quien el Señor ha concedido misericordia para ser fiel. Y aquí encontramos un principio básico. ¿Por qué me detengo acá? Porque Pablo, cuando está hablando allí, habla más que estar inspirado, de una inspiración inmediata, del día domingo, del día martes, del día jueves. Y aquí te das cuenta que él no dependía de una gracia temporal, sino él portaba y era portador de una gracia permanente. Entonces lo que él recibe cuando escribe en Corintios, dice, yo subí al cielo, eso está en Hechos capítulo 9, pero al final del libro de los Hechos, cuando él es puesto por los filósofos, ¿te acuerdas? Él dice, yo no he sido rebelde a la visión celestial. Pero en la mitad del trayecto, él también habla, yo tengo que acabar la carrera al premio del supremo llamamiento. Por lo tanto, desde el principio hasta el final, él siempre se condujo. Y vamos a ver nosotros toda la experiencia, todo lo que vivió finalmente, pero él siempre fue fiel. Vale decir que en los momentos más difíciles de su vida, cuando no tenía un martes, cuando no tenía un jueves, cuando no tenía el domingo, nada de eso que es temporal a él le vino porque no lo tenía. Entonces no podemos añadir allí cosas temporales que él vivió. Había algo en su interior, que es la gracia permanente de Dios en la vida del apóstol Pablo, que es la misma gracia que está en cada uno de nosotros, lo que activaba la vida de Dios en él ante momentos difíciles. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque claro, bueno, de hecho mismo hoy nos encontramos en momentos difíciles. Entonces, Marley hablaba de ejemplo, podemos sacar también el ejemplo de Abraham, de Sara, podríamos, quizás la tercera parte tomo eso en relación a la gracia y la ley, cómo a veces somos tentados a funcionar con el espíritu de la ley y menospreciamos la gracia de Dios que ha puesto en cada uno de nosotros. Sobre esto que estoy hablando a continuación, ¿cómo es que se produce, cómo es que la gracia finalmente tiene que expresarse y manifestarse en nosotros? Amado, esto no es mágico. Cuando la Biblia habla, y Pablo habla que tiene dolores de parto, y cuando la Biblia habla de que Cristo está siendo formado en nosotros, lo dijo Manuel Mora, cuando hablamos de la plenitud, cuando hablamos de la estatura, cuando hablamos de la medida, nada de eso es gratis. Eso es factor tiempo. Esto no es mágico. Crecimiento no es mágico. Crecimiento es un proceso. Ningún niño de 1 año llega a kindergarten pasándose el segundo o el tercero. No, son procesos de tiempo. La madurez es un proceso de tiempo. Lo segundo, que acá menciono también en relación a Pablo, cómo Pablo pudo finalmente decir, yo no he sido rebelde a esa visión, es el factor experiencia. Cuando él dice, de aquí en adelante, nadie me cause molestia, ¿y por qué? Porque yo en mi cuerpo, dice, tengo las marcas de Cristo. Eso no es gratis. Eso no es factor suerte. Eso no es mágico. Y él no dice cicatrices, él dice marcas. Perdón, él no dice heridas.
él dice marcas, él dice cicatrices, evidentemente que allí hubo heridas, hubo llanto, hubo dolor, hubo lágrimas, todo aquello, pero cómo la gracia de Dios finalmente te lleva a la madurez, que aquello que dolió ayer, me recuerdo Sansón, cuando pelea con el león, ¿se acuerdan que quedó todo hecho pedazo? Y cuando viene de vuelta en el mismo lugar en que estaba el león, dentro del león había miel, y él, es decir, las lágrimas de ayer, en la gracia de Dios, se transforman en dulzuras. Uno mira retrospectivamente lo que pasó ayer y uno por la fe dice, Señor, ahora comprendo, entiendo, pero eso es factor tiempo. En el momento no reaccionamos así. Lo tercero en este punto es que también dentro de todo este crecimiento hay algo que nosotros comprendemos, entendemos, que es el factor disciplina del Espíritu Santo. O sea, Jesús, Manuel Mora lo dijo, Jesús de Nazaret es el plan piloto, es el unigénito, Hijo de Dios, para que nosotros corporativamente seamos el primogénito, pero que seamos el primogénito debemos llevar a la esencia del unigénito Hijo de Dios, que se mantuvo obediente. Lo que Manuel decía recién, ¿no? Que tiene que ver con aquello de la gracia, porque la Biblia dice que Jesucristo crecía en gracia, eso lo dice en Lucas capítulo 2, dice que él crecía en gracia y en favor para con Dios y los hombres. Y eso es clave en la vida, ¿no? Porque la gracia tú no la puedes tener por una imposición de mano. No. La gracia tú no la puedes tener por una oración. La gracia es un ejercicio que todos los días nosotros hacemos para crecer. La gracia tú no la obtienes leyendo 10 libros. Porque hay personas que creen que porque tienen información a través de libros, y no estoy diciendo que los libros no sean buenos, pero resulta que una información se tiene que procesar primeramente. Y es lo que a Cristo le tomó desde que él tenía esa edad, de 12 a 30 años. Ahí ustedes saquen la cuenta que le tomó 18 años, desde que tenía 12 años, que habían ido a adorar y lo encontraron ahí, y María lo reprende y lo exhorta allí. Nosotros vemos que Jesucristo crecía en gracia y favor. Por eso la medida que Dios a nosotros nos da de gracia, si no está bien invertida, si no está bien ejercida, porque va a llegar a un punto donde la vamos a ocupar, pero después va a tener otro crecimiento. Y les voy a poner el siguiente ejemplo. Cuando Dios llamó a Moisés, porque de la misma forma que Noé halló gracia a los ojos de Dios, Moisés también halló gracia a los ojos de Dios, aunque no aparece la frase escrita, implícitamente está hablando de la gracia que Moisés tuvo de parte de Dios para mandarlo al desierto a rescatar a su pueblo Egipto. Si el rescate de Moisés es lo mismo que hizo Noé de salir de este sistema para poder ponerlo como una plataforma para la nueva estación que iba a tener con una nueva humanidad creada de los lomos de Noé. Ahora nosotros cuando vemos a Moisés que va a Egipto, saca a Israel, él comienza todo un proceso de gracia en esos 40 años. Es más, Dios en una oportunidad en Números capítulo 14, si no me equivoco, Dios le da la oportunidad a Moisés de que Dios lo pusiera sobre un pueblo mejor que ellos, y Moisés se niega. Él dice, no, Señor, no los destruyas. ¿Qué van a decir los pueblos? Que tú los sacaste de Egipto a matarlos al desierto. Entonces ahí nosotros vemos que Moisés a esa altura había crecido tanto en gracia para con Dios y con ese pueblo, que él no quiso menospreciar el llamado que tenía con ese pueblo. Entonces, la gracia, crecer en gracia, significa crecer en aquello que Dios puso en tus manos en la administración. De la misma forma que Cristo, cuando Cristo tiene que ir a la cruz, relativamente va solo casi, ¿no? Queda prácticamente solo, yendo a ese lugar. Pero él hizo una declaración acerca de sus discípulos, ¿no?
Él sabía el trabajo que estaba haciendo con ellos. Entonces, la gracia a nosotros nos habilita para poder en la vida enfrentar cualquier desafío que Dios nos imponga, producto de la gracia que portamos. Y yo quisiera leer aquí algo que encontré cuando el apóstol Pedro habla en 1 de Pedro 4:10, y él dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a los otros como buenos administradores de la gracia de Dios. La gracia de la que está hablando ahí, la multiforme, es la variedad del carácter, la policromía, es la iridiscencia, es la multicolor gracia de Dios que nos equipa y nos usa en toda circunstancia, como ayudó a Moisés. Entonces, ¿qué significa entonces gracia sobre gracia? Gracia sobre gracia, el significado que le podríamos dar es que Dios en Jesucristo nos lleva a nosotros de una maravilla en otra. Cada vez que enfrentamos un desafío, es la oportunidad de crecer en esa gracia. Cada vez que desafiamos lo imposible y lo superamos, crecemos en gracia. Cuando alguien haya solución en nuestros atributos, ahí dispensamos esa gracia. Entonces, ninguna persona podría ser administrador de la gracia de Dios si no ha crecido en esta. Porque cada día trae un desafío diferente. El desafío de ayer me puede servir como un historial, como una información, como un recurso real de que Dios está conmigo, pero hoy va a ser diferente a mi desafío de gracia de mañana. Y allí es donde la gracia tiene que tener esta expresión policromática, no multidimensional, iridiscente, que tiene muchas aristas para expresarse. Y cuando hablo de la policromía y la iridiscencia, estoy hablando de la multicolor variedad de colores que hay, y ninguno de ellos es el mismo, aunque puede tener tonalidades semejantes, no es el mismo. Entonces la gracia de Dios a nosotros nos habilita en nuestro día a día para enfrentar todos los días con esa misma gracia las diferentes circunstancias, desafíos o exposiciones a las cuales el llamamiento de Dios nos somete en medio de esta tierra. Marley, ¿oyes allí? Sí, ahora sí. Ahora sí. Yo perdí mucho tiempo, el sonido no estaba. No estaba funcionando. Bueno, Sí. hablo yo y concluyes tú el círculo de lo que venimos hablando, así escoges un poco más. Manuel, hablando de Mora, de la diversidad o de la polifuncionalidad. En la Argentina también esa palabra se utiliza en el comercio que tiene diversidad de rubros y se le dice polirrubros, ¿no? Ese poli tiene que ver con una diversificación de diferentes productos. Con respecto a, como estamos hablando de la gracia, es tan diversa y lo que ahí podemos ver son las funciones o las actividades de la gracia. Y no solamente diverso, sino que realmente también en diversa forma o manera. Y es interesante como el apóstol Pablo tenía una gracia y Dios y un llamado o una función hacia el pueblo gentil, y Pedro estaba funcionando en una gracia y en un llamado hacia el pueblo hebreo, ¿no? Pero cada uno de los dos porta gracia y porta la naturaleza de Cristo dentro de él. Pero antes de seguir tocando o agregando y edificando sobre lo que Mora hablaba, yo quiero, tal vez no me lo tomen a mal si salgo un poquito del tema, es que hubo un tiempo que se comunicó de una manera
que traía un trasfondo espiritual, pero había mucha carnalidad. Y la idea como, no sé, por ejemplo, aquí estamos hablando de procesos. Y que cuando Marley decía que para Jacob seguir a otros niveles tenía que pasar un proceso y restaurar ciertas cosas. Cuando Manuel González hablaba acerca de que él crecía y era desarrollado el Cristo, habla de los procesos. ¿Por qué digo? Porque eso se mezcló con una idea de pagar el precio. Y pagar el precio es como que yo hice algo o tuve que pagar por algo, cuando eso no es así. Lo que sí es proceso, y en ese proceso, no recuerdo quién dio una explicación tan linda del león, y luego en la misma boca del león miel, cuando Sansón lo vence, ¿no? Y recordar un proceso difícil de enfrentar una lucha, pero después hay un deleite y hay un placer. La idea que se fue plasmando hace unos años atrás es como que yo, para tener lo que tengo, yo pagué un precio. Y a mí eso me molesta porque se saca de lado y se pone uno mismo de autologro. Y se saca la obra redentora o la gracia que hay en el sacrificio en la cruz del Calvario de Cristo. Yo en este domingo hablé un poco y tuve mi exposición con la iglesia, y yo leí en el libro de Tito capítulo 3 versículo 4, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No fueron actos personales nuestros que activaron eso. No fue por obras de justicia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Estoy leyendo Tito 3, ahora 6. El versículo 7 dice: para que justificados por su gracia, ahí está operando la función de la gracia en la salvación y en la justificación, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. En la vida física, una herencia no es un logro mío. Yo recibí la herencia de mis padres, y eso que mis padres obtuvieron económicamente, una propiedad, y que yo la recibí de herencia, no fue un esfuerzo mío. No hubo un sudor de la frente mío, no hubo un esfuerzo. Y cuando hablamos de la herencia en Cristo Jesús por la gracia, y ahí nuevamente operando otra función que es la gracia del Señor, que hemos recibido todas las cosas y a través de esa gracia, es esa idea porque hay que entender bien lo que es vivir proceso y otra cosa pagar el precio. Y eso es erróneo, aunque está contaminado o conlleva realmente una rendición o una supuesta autorrendición para lograr algo. Lo que nosotros tenemos que establecer es que cuando Pablo escribe en la carta, no recuerdo si es a los Corintios, que dice: soy lo que soy por la gracia de Dios. Lo que Pablo está estableciendo es decir, si he abierto iglesias, si he extendido hacia estos lados, esto ha sido la gracia de Dios. No ha sido el Miguel físico que logra eso, sino que la gracia de Dios, el Cristo que está en mí, la naturaleza del eterno Dios fluyendo o operando en la función del llamado que Dios me ha dado, que seguramente tiene características, matices y formas diferentes a las de Marley o a las de Mora o a las de González, porque somos seres humanos diferentes y esa es la diversidad de la gracia. Y como lo aclaraba tan lindo Mora, con tanto colorido diverso puede haber similitud, pero todos somos
una esencia particular en Dios, pero cargamos la misma sustancia. Es la misma gracia lo que opera en mi querido Marley, aunque su castellano viene con mucho portugués, carga la misma sustancia de la gloria de Cristo que cargamos todos en el nombre del Señor. Marley, te dejo. Excelente, pastor. Mi portuñol. Portuñol, está muy lindo eso. No, se te entiende muy bien, Marley. Gracias. Bueno, los portadores de gracia, yo pienso que tienes que desarrollar la madurez, porque herencia no es para niño. Amén. La riqueza no es para niño. En Gálatas capítulo 4, Pablo habla acerca de lo niño y do esclavo. O que determina um e o que determina o outro. El niño siendo hijo, pero es un niño. El esclavo nada tienes, pero que ambos necesitan de tutores, de personas com madurez para guiá-los e orientá-los. Então, se o que determina, muitas vezes, o pastor Miguel falou muito bem acerca dos sacrifícios, e processos são diferentes, embora processos requerem sacrifícios, mas nem sacrifícios são processos. Deus está governando em nós outros. Amém. Às vezes, sacrifícios são como uma plata que queremos negociar com Deus, alguma coisa. Esse sacrifício é de tolo. A Bíblia habla acerca disto. Pero que processos podem invocar sacrifícios. Sim. Pero sacrifícios nem sempre estão em processos e que Deus está guiando e orientando. Amém. Então, se em mi país há muitas coisas que nós outros temos que decodificar, discernir. Por exemplo, às vezes um predicador habla: mira, se você participar 7 dias desta campanha, Deus vai bendizer a você, pida o que queira, Deus dará a você. Então, se isto é sacrifício, haga sacrifício. Se queda sem comer, sem beber por 3 dias, haga desajuno de Daniel, 21 dias, que você vai lograr o que quer. Pero que isso é sacrifício. Isso não está falando de processos. Isso está falando que eu estou em processo de madurez para que a expressão da graça pueda alcançar seu objetivo. Eu estou me quedando como niño e o liderazgo, a religião está me mantendo niño. Então, se isso é muito complicado, o que determina nós outros receber a herança não é sacrifício, é ter paciência em processos que nos conduz à maturidade. A madurez e a maturidade é determinante para que eu pueda usufruir de tudo que meu Padre ha dado para mim ou ha dado para nós outros. Amém. Então, se o pastor Miguel pontuou algo muito, muito importante, que passa cá em meu país, em muitos sítios, e que não tienes conduzido as pessoas à madurez, que não tem conduzido as pessoas a conhecer e a experimentar esta graça e a viver expressando a graça. Não é algo que nós outros vamos conquistar com sacrifício. É algo que Deus vai nos preparar
em processos para usufruirmos desta graça em toda a sua expressão designada a nós outros. Amén. Amén, Marlene. Qué edificante todo lo que estamos oyendo. Creo que en la naturaleza, pastores, en la naturaleza del ser humano, está ese deseo intrínseco de hacer. Yo puedo hacer algo por Dios. Por eso que se contrapone un poco la religiosidad con que la obra de Dios fue terminada, consumado es. Entonces, ¿qué se puede sumar? ¿Qué se puede añadir a una obra que fue acabada, que fue terminada? A Jesús le preguntaron, ¿qué debemos hacer? Mira, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Buena pregunta, es la pregunta que todos nos hacemos. Pastor, dígame, ¿qué debo hacer? Estoy trabajando en la obra de Dios. Entonces, y Jesús dice, no es hacer. Esta es la obra, dice. La obra de Dios no es hacer. La obra de Dios es que crean en aquel que me ha enviado. O sea, la obra de Dios no es hacer. La obra de Dios es que crean. Entonces, a nosotros eso nos golpea. Pero ¿cómo creer? Sí, nada más que eso. Pero ¿cómo? No tengo que hacer nada, está todo hecho. Mira, cuando el Señor crea los días, Él termina su obra y el primer día hizo al hombre, el día de reposo. O sea, trabajó el primer día, trabajó el segundo día, trabajó el quinto día, trabajó todos los días y crea al hombre. Y cuando crea al hombre, había creado todo ya. Entonces yo creo que si Adán hubiese sido latino, la primera pregunta hubiese sido, ¿qué hay que hacer? Y Dios le dice, no hay que hacer nada. ¿Cómo que no hay que hacer nada? No, está todo hecho. Pero ¿qué debo hacer? Lo único que tienes que hacer hoy, que es el día de reposo, es reposar, es descansar. Entonces, cuando nosotros nacemos en la vida en Cristo, nosotros nacemos en un reposo continuo, en un reposo permanente. Y el crecimiento que nosotros tenemos es el texto que leyó el pastor Mora, cuando dice que nosotros crecemos en el conocimiento, dice, antes bien, crecer en la gracia, y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, el crecimiento no es en nosotros, el crecimiento es en Él. Pero, para concluir, está intrínseco en nosotros. Por eso que la figura de Abraham, cuando Dios le hace una promesa, que le dará un hijo, y él se mira al espejo y se da cuenta cómo voy a engendrar un hijo, porque ya estaba pensando en qué, en sus fuerzas naturales. Es lo que yo puedo hacer por Dios más de lo que Dios puede hacer por mí. Y se une a la ley, que es Agar. Y el fruto es el fruto de la carne. Pero confunde. ¿Por qué confunde? Porque aquello está en el capítulo 16 del libro de Génesis. Y el último versículo del capítulo 16 aparece justamente aquello que a Abraham tenía 86 años de Dios, a 86 años cuando Dios le dio el hijo llamado Ismael. Y el siguiente versículo, que es el capítulo 17, pero saquemos los números porque eso no está en los originales, esto es continuo. El siguiente versículo aparece que Abraham ya tiene 99 años. Y de 86 a 99 hay 13 años. O sea, de un versículo a otro aparecen 13 años que uno no sabe, no tiene idea qué ocurre y qué aparece. Y lo que uno puede interpretar es el silencio de Dios. Porque cuando nosotros entramos en tratar de agradar a Dios con nuestra fuerza, Pastor Miguel lo dijo, las obras del hombre, ¿qué son? Infructíferas, no fructifican, no hay frutos para Dios. Ahora, hay ganancias nuestras, hay ganancias personales,
Porque cuando Abraham le presenta esa ganancia personal, que es Ismael, Dios le dice, Abraham, yo no he terminado contigo, yo no me he olvidado de ti, yo te voy a dar el hijo que te prometí. Y el más confundido, ¿sabes quién es? Es Abraham, porque Abraham piensa, ¿cómo me va a dar un hijo si ya me lo dio? Y Dios le dice, no, ese hijo no es mi hijo, ese es tu hijo, tú lo engendraste. Y yo he descubierto que sí, el ser humano puede engendrar cosas, podemos llegar muy lejos con las fuerzas humanas, pero no adjudiquemos a Dios cosas que no son fruto de Él, que son fruto de nuestro esfuerzo, son fruto de la carne, son fruto de las capacidades. Y yo termino con esto y yo digo siempre, las capacidades del ser humano le pueden llevar muy, muy lejos, muy, pero muy lejos. Pero para entrar en el reino hay que nacer de nuevo. Y ahí estamos hablando de vida nueva y de naturaleza nueva. Amén. Manuel Mora. Bueno, dentro de este contexto, creo que y tú lo tocaste muy bien cuando hablas de Abraham, el reposo de Dios siempre tiene que ver con caminar en los lineamientos que Él le ha dado a su iglesia. ¿Te acuerdas que Hebreo habla y dice, ellos no entraron en mi reposo? Y durante 40 años Dios les instruyó y nunca entraron en el reposo que era la obediencia. Abraham no entró en la obediencia del reposo. Espera, porque yo te lo voy a dar. Y fue muy bueno el texto que tocaste tú. Ahora eso, indudablemente, esto a nosotros nos lleva a tener una interpretación no basada en nuestros intereses, sino en los intereses de Dios. Como tú lo dijiste, Manuel, Dios se va a hacer cargo de lo que te ha prometido y no va a dejar a un lado lo que tú has procreado, aún con buenas intenciones, porque hay que ver que Dios no se olvidó de Ismael, ¿no? Porque la preocupación de Abraham era, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si ya lo traje al mundo? Está ahí, no te olvides de él, porque yo también tengo un propósito para él. Entonces, es evidencia. Exacto. Entonces, ahí nosotros podemos ver que la postura del corazón de Abraham no fue una postura maliciosa, sino que fue una postura donde fue perfeccionado en esa gracia que fue llamado a manifestar. Y obviamente nosotros en este proceso de crecimiento de gracia, de ir creciendo en gracia, lo más probable es que en algún momento podamos tener un traspié en el ejercicio de esta gracia. Y es allí donde nosotros debemos saber interpretar del porqué de la gracia de Dios en nuestra vida. Yo leía recién el texto que tú leías de 1 Corintios 15:10, pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano. Qué bueno es que el apóstol termine esa frase cuando dice, y su gracia no ha sido en vano. ¿Qué quiere decir? Porque vano sabemos que habla de vanidad, habla de ser infructífero. La gracia, muchas veces la gracia puede estar en uno y no puede dar el fruto que Dios demanda, definitivamente. Pero sigue siendo gracia, aunque tú la inviertas en otra cosa. Por eso cuando Abraham tiene a Ismael, Dios le dice, dame, ¿cierto? Sacrifícame a tu hijo. Y le hace esta excepción, a tu único. Porque Dios considera lo único de lo que Él ha procedido, de su promesa. Entonces a veces pareciera ser que la iglesia en el tiempo tiene que cargar con hijos que Dios nunca dio a luz. Y cuando hablo de hijos, estoy hablando de proyectos, estoy hablando de llevar adelante actividades que Dios jamás nos ha pedido, y esos son hijos nuestros. Pero no son cosas que Dios ha puesto en tu camino para dar a luz. Y es allí donde muchas veces nosotros nos podemos quedar entrampados y esta gracia no es bien invertida ni utilizada. Entonces, la carne también engendra. Exactamente, la carne también engendra, exactamente. Lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Entonces,
no debemos confundir que en medio de todo esto, en el ejercicio que nosotros estamos llevando a cabo, la precisión con la cual debemos administrar en este tiempo la gracia, y me tomo de lo que dije la semana pasada, porque yo la semana pasada empecé esta parte muy crítico, hablando acerca de la gracia que se menospreció, aquella gracia que se mal utilizó, pero siguió siendo gracia. Entonces, en esta estación no nos puede pasar lo mismo que nos pasó o que les pasó a otros consiervos, destilando gracia donde Dios no les mandó a ser destiladeros de esa gracia, ¿no? A ser fuentes de esa gracia. Entonces, que en esta hora, obviamente, toda esta conversación que ha sido muy riquísima de impartición, nos permita crecer y madurar en esta gracia. Miguel. Gracias, Manuel, y como siempre, y cada uno de ustedes lo agrega, de que nos vamos enriqueciendo. Yo traté de anotar algunas cosas que fuimos diciendo, simplemente puntos o frases, y me gustó Marley cuando dijo que las riquezas no son para los niños, ¿no? Utilizando lo que dice Gálatas, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, ¿no? En realidad, si mantenemos una posición de niñez, no vamos a poder tener la madurez para administrar los recursos que Dios nos pone y nos da del cielo. Luego, también, no sé si cuando Manuel González recién hablaba de no hacer, sino de creer en el enviado, ¿no? De que hay veces esa humanidad que tenemos, creemos de que ¿qué puedo hacer yo para el reino de Dios? Y Manuel González lo cerró tan lindo, explicando de que ya está toda terminada, la obra está terminada, ¿no? Ruego a Dios que los que nos escuchan puedan comprender todo este diálogo, pero cómo cada punto y cada cosa va trayendo un enfoque y una claridad de ciertas cosas que estaban desarticuladas o mal comprendidas, o tal vez por un trasfondo humano que traemos de querer hacer cosas. Y lo que tú hablabas, Mora, con respecto al Ismael, donde Ismael es el producto de una carne, y que González aclaró tan lindo y dijo que la carne también engendra, ¿no? Y decíamos, ahora, en la función humana, si nosotros operamos humanamente y podemos tener las mejores intenciones, que es la posición de Abraham, generó un Ismael. Pero Dios dijo, ese no es mío, ¿eh? Dios no lo avaló, y la gracia estaba en el Isaac y en la administración de la generación. Entonces, no se trata de buenas intenciones, de buen corazón, porque puede tener todo el humanismo, toda la buena intención como humano, como hombres y mujeres que estamos procurando buenas cosas para el reino. Pero si vienen de un trasfondo terrenal, carnal, bueno, la carne produce para la carne, y la carne trae corrupción. En el espíritu hay vida eterna. Simplemente estoy sacando esas conclusiones porque ya estaríamos cerrando, y tal vez Manuel González, si nos despides en oración, luego que Marley tenga el momento de también cerrar. Pero esto es, tocamos tantos temas porque, como decíamos antes, la función de la gracia en la salvación, la función de diferentes gracias en diferentes llamados, en diferentes cualidades en ese llamado, así que hay muchas cosas, pero hoy estuvimos más hablando y enfocado acerca de esta gracia que es la naturaleza y la vida de Cristo en nosotros, la naturaleza que portamos de Cristo, y que hay que ser maduro para expresar esa gracia que está en nosotros y llegar a la gracia que se nos ha sido dada para cumplir el propósito por el cual hemos nacido.
En el día de ayer yo tenía una conversación, una videollamada con mi hermano físico, mi hermano natural. No es que no sea espiritual, porque también es cristiano y es pastor. Y yo le decía que cuando nosotros dos nos convertimos, lo único que pensamos es en nuestra salvación. Y hoy tenemos descendencia. Y tenemos hijo, prole, y como eso ha traído todo una bendición hacia la descendencia. Así que hay veces la mente se centraliza en algo y se enfoca en esto, pero en Dios eso tiene unos efectos tan inalcanzables, inmedibles. No hay manera de medir a cuánto va a bendecir, fortalecer y edificar la vida sobre tantas personas. Con respecto a lo que hablábamos antes, de que humanamente no se puede comprar, no se puede adquirir, el apóstol en Isaías 55 dice: venid, comprar sin dinero, ¿no? El punto es que el humano dijo: es gratis. Y es gratis, es como cuando hoy en Argentina se regala comida, la agarramos, lo que me gusta lo uso y lo que no lo tiro, total es gratis. Y la idea no es que es gratis, porque gratis es una idea humana, porque al Padre y al Hijo le costó mucho. No tiene precio, la recibo por gracia, pero no es gratis. A Él le costó la vida, y a través de esa vida nosotros recibimos, a través de la gracia que había en Él, y al Él ser sacrificado y ser ese cordero, ese pan, ese alimento para nosotros, hoy nosotros cargamos esa vida y cargamos esa gracia en nuestra vida. Pero no es que es gratis. Le costó la vida de el unigénito Hijo del Dios de los cielos. No es para andarlo despilfarrando, total no me costó nada, porque el hombre no valora lo que no le ha costado. Pero eso es un patrón humano. Si somos maduros, yo soy respetuoso. Yo puedo ir a la casa de cualquiera de los dos y a mí no me costó ni tu sillón, ni tu silla, ni tu mesa, pero yo la voy a respetar. Porque estoy en tu casa y a ti te costó y te demandó un trabajo y un esfuerzo la adquisición de eso. Así que la idea de gratis es una idea carnal, humana, que ha contaminado todo. Bueno, vamos a dejar si te tenemos más. Qué hermoso tiempo, qué hermoso tiempo, maravilloso. Quiero sumar lo siguiente. Uno de los grandes evangelistas que nosotros conocimos, yo estaba muy niño, seguramente Miguel lo conoce. Ojo que esto es blanco nada más, así por una cuestión de pigmentación. ¿Te acuerdas de T.L. Osborne? Sí. T.L. Osborne. T.L. Osborne murió hace unos 10 años, más o menos 5 años atrás, sí. Muy anciano. Pero yo lo conocí en São Paulo, pastor. De los 60 y de los 70. Ahí hay otro que lo conoció también, Marley dice que lo conoció. Okay. Yo lo conocí en São Paulo años atrás. Sí, vino a Chile, visitó Colombia por allí por el 74, 75, yo leí una historia. Bueno, es que dice que cuando ya él estaba en culminando su ministerio a principios de los 90, se encuentra en Oslo, Noruega, con Benny Hinn en sus comienzos. Entonces se encuentran en el aeropuerto y se sirven un café y cuenta la historia que Benny Hinn le dice: cuéntame, ¿qué debo hacer? Le dice, para lograr obtener esa gloria maravillosa que tú tienes de Dios. Y dice que T.L. Osborne lo empujó prácticamente a la pared. Y le dice: ni siquiera lo intentes, le dice. Porque esto no se trata de uno. Esto se trata de Dios. No es lo que hacemos por Dios, sino es lo que Dios hace a través de nosotros. Amén. Y para concluir también esta parte, dice Efesios que por gracia nosotros somos salvos. Por gracia.
mediante la fe. Y la gracia en la vida práctica se expresa y se manifiesta en piedad. Cuando Abraham, lo que ustedes conversaban, cuando Abraham tuvo revelación, por decírtelo así, de lo que es la gracia, y nace Isaac, mira, en la gracia, cuando se manifiesta la piedad, ¿y qué hace? No abandonó a Ismael, pero no podía estar junto a Ismael con Isaac. Lo despidió. Hubo piedad allí, hubo piedad con Lot. ¿Ustedes se acuerdan cuando fue a socorrerlo? Al justo no. Al justo no. Por lo tanto, en la gracia hubo cosas que lidiar, cosas que ajustar, cosas que resolver, pero hubo piedad de por medio. Es la expresión misma de la gracia de Dios. Es maravilloso este tiempo, pastores, a la audiencia también hermosa que nos ha seguido en este día, los martes. Gracias, Señor. Gracias, pastores. Gracias, Miguel. Te amamos. Bueno, Manuel, estuvo hoy un poquito, tal vez, como salimos todo en vivo con algunas idas y vueltas, y como tú habíamos quedado que cierres con una oración, no quiero ser descortés con Marley, que cierre su pensamiento y ahí nos despedimos. Assim não. Sim, claro. Então, se Jacob, representando a graça e representando a igreja, tinha que volver para expressar agora esta graça que porta essa transformação em sua vida, como nós outros, Cristo em nós outros, essa graça que tem que ser manifesta. Então, nós outros não podemos sermos religiosos, farisaicos, nos prender, nos condicionarmos a uma redoma, a um quarto, a um ambiente somente de nós outros. Nós temos que regressar ao mundo para expressar Cristo, esta graça. A igreja tem esta missão de regressar e expressar Cristo, que é esta graça. Amén. 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 Bueno, pastores, muchas gracias por su tiempo, su disposición. Amén. Manuel Mora, gracias. Manuel González, muchas gracias. Se te había frisado lo tuyo y tú terminaste con la oración. Discúlpanos, quise dar lugar a Marley que cierre con su pensamiento. Me faltaba decir, y todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que la paz, la gracia de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos ustedes, y que Jehová el Señor siga bendiciendo y honrando cada una de sus vidas y sus casas. A cada uno. Marley, Mora, González, les amamos y bendecimos desde Argentina. Amén. Nos vemos pronto. Nos vemos. Amém. Saludos, Marley. Saludos, Manuel. Saludos, Manuel.